De Roma. Los ancianos han sido los protagonistas del primer congreso sobre la pastoral de las personas mayores, personas a las que se descarta en muchas ocasiones, como ha denunciado el Papa Francisco. Vean. El Papa se reunió con los participantes del congreso La riqueza de los años, que analiza los desafíos y la atención pastoral a personas de la tercera edad. Francisco les recordó que la riqueza de los años es un tesoro precioso que toma forma en el camino de la vida. Dijo también que el giro en la pirámide demográfica de muchos países debe llamar a la reflexión para aprender a captar y apreciar el valor de la vejez. Mentre da un lato gli stati devono affrontare la nuova situazione demografica sul piano economico, dall'altro la società civile ha bisogno di valori e significati per la terza e la quarta età. El Papa les recordó que la vida es un regalo y que cuando es larga es un privilegio para uno mismo y para los demás. Oggi vorrei dirvi che anche gli anziani sono il presente e il domani della Chiesa. Sì, sono anche il futuro di una Chiesa che insieme ai giovani profetizza e sogna. Por eso les pidió que no se dejen desanimar y resaltó que es muy importante que los ancianos y los jóvenes hablen entre ellos. Vamos a hablar de este congreso con el delegado de la Conferencia Episcopal en el mismo, el director del Secretariado de Apostolado Seglar, Luis Manuel Romero. Bienvenido, Luis Manuel, a Crónica de Roma. Hola, muchas gracias por la invitación. Has sido uno de los privilegiados, ¿no?, en participar en este congreso. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Con qué sensación vuelves de Roma? Bueno, pues siendo un congreso internacional para personas mayores, vengo rejuvenecido de ese congreso, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión de descubrir esta población de personas ancianas, de personas mayores, que viven con ilusión también y con mucha alegría el hecho de sentirse cristianos y de sentirse también llamados a evangelizar, no tanto como destinatarios, sino como agentes, como sujetos del mensaje del Evangelio. Además, creo que habéis participado personas de muchísimos países, ¿no? Tiene que haber sido de una gran riqueza el congreso tremendo, ¿no? Sí, no éramos muchas personas, podemos decirlo así, unas 550 personas, pero de diferentes países, tanto de Europa como de otros continentes, porque era a nivel internacional. Y eso siempre enriquece porque también ha habido experiencias, testimonios de diversos lugares, de cómo acompañan a los ancianos, de cómo ellos mismos, como decía anteriormente, son agentes de la evangelización en las parroquias, cómo transmiten la fe también en su familia, lo importante que son los ancianos y que no podemos olvidar en la pastoral de la vida de la Iglesia. De hecho, el Papa habla mucho de las personas mayores y habla también mucho de las relaciones intergeneracionales entre abuelos y nietos, de esa transmisión de la fe, de la importancia que tiene, ¿no? El Papa también los mete en el grupo muchas veces, ¿no? Habla de los mayores como los descartados también, ¿no? En ese gran grupo que él habla. ¿Por qué crees que es tan importante para la Iglesia la pastoral de las personas mayores? Bueno, pues en primer lugar porque desde el punto de vista sociológico cada vez son más personas las que están en este sector, que ya incluye, lo cual también me sorprendía, dos edades, la tercera y la cuarta edad. Ya no se habla solo de la tercera edad. Entonces el hecho de que sean tanta gente que forma parte de este sector desde el punto de vista sociológico ya nos lleva a considerar como algo importante. Y después porque, como decía anteriormente, ellos siguen siendo también, el Papa lo dice, no se trata de que tiren el remo en la barca, sino que todavía ellos tienen que seguir en la barca navegando, orientándonos a cada uno de nosotros. De alguna forma son los que mantienen las raíces también de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, de la Iglesia. Son la memoria para nosotros, para los más jóvenes. De ahí también es verdad que el Papa ha vuelto a insistir en la importancia del diálogo entre jóvenes y mayores, cómo ambos tienen que trabajar juntos en lo que es la misión y la vida de la Iglesia. Luis Manuel, ha sido el primer congreso sobre este tema. Imagino que de él, pues también habrán salido muchísimas ideas, muchas propuestas, ¿no?, para poner en marcha, para promover esta pastoral. Sí, sobre todo descubrir que los mayores no son simplemente destinatarios de la evangelización, de la pastoral de la Iglesia, sino que ellos son y quieren ser sujetos de esa evangelización, porque el Papa lo ha dicho respecto a los jóvenes, lo ha dicho en relación a los laicos en general, y ahora también lo ha vuelto a repetir en torno a los mayores.
que ellos no son el mañana, no son el futuro de la vida de la Iglesia, sino que tenemos que ver a los abuelos, a los mayores, como el presente. Desde ahí que el Papa utiliza también una expresión que a mí me gusta muchísimo, que él dice que tenemos que inventar la vejez a nivel de la pastoral también y descubrir la importancia que tienen los mayores en la pastoral ordinaria de la vida de la Iglesia. Tú fíjate qué cosas más bonitas y más grandes podemos hacer todos en el presente. El Papa habla de todos en presente, ¿no? En este presente que vivimos estamos los adultos, los niños, los mayores, los ancianos, la vida religiosa, los laicos. Tenemos que trabajar todos juntos, caminar todos juntos de la mano, hacer ese presente, ¿no? Para sentar bien las raíces del futuro, Luis Manuel. Eso es fundamental, que nos sintamos todos en comunión, en corresponsabilidad, pastores, vida religiosa, laicos, dentro del sector de laico, niños, jóvenes, adultos, que todos vamos en la misma dirección, sintiéndonos todos iglesia y sintiendo que en este momento la Iglesia nos está pidiendo de una forma especial el que llevemos a cabo esta misión. Es decir, somos el presente de esta Iglesia, venimos de un pasado, de una historia, y ahora nosotros somos los que nos toca ir construyendo el futuro. Luis Manuel, pues vamos a aprovechar ahora para hablar con otra persona que también ha estado allí, que ha participado en el Congreso La riqueza de los años, que así se ha llamado. Tenemos al otro lado del teléfono a Álvaro Medina del Campo, presidente nacional de Vida Ascendente. Gracias por atendernos, don Álvaro. Gracias a vosotros por esta oportunidad. Oye, le preguntábamos hace unos minutos a Luis Manuel cómo lo ha vivido él. Yo le pregunto a usted, ¿cómo ha vivido también estos días? Emocionado porque creo que para la Iglesia es un bien maravilloso el visualizar a los mayores, ¿no? Y este es un momento histórico, que siempre habrá un antes y después de este evento, en el que impulsa con fuerza el Papa para que visualicemos al mayor que llena las iglesias, ¿eh? Un congreso, bueno, que me imagino que esperáis que se celebre en más ocasiones, ¿verdad? Indudablemente. La Iglesia ha esperado 20 siglos para que haya el primero, pero no va a ser el último, espero. Todo es arrancar, ¿eh? Usted es presidente nacional de Vida Ascendente en España. Se trata, bueno, pues de un movimiento de apostolado seglar, de jubilados, de personas mayores. Desde su experiencia, ¿por qué los ancianos necesitan una pastoral concreta? Pues porque los pastores, los mayores, tenemos unas condiciones concretas. Es decir, el mayor, por razones obvias, pues en su edad tiene pues la soledad. Vamos perdiendo compañeros de viaje en el camino de la vida, nos vamos alejando en alguna medida de una sociedad que evoluciona muy deprisa, y todo esto genera una soledad. Y la soledad es un mal grandísimo en los tiempos que vivimos, y necesitamos ser acompañados para vivir estos momentos, salir de esa soledad y crear una sociedad en la que vivamos en común. Los mayores tenemos la obligación moral de hablar con nuestros nietos de la vida de la fe, y necesitamos saber cómo conectar, que no es fácil, con el lenguaje de ellos para poderlos hacer entender nuestra vivencia de la fe. Los mayores tenemos relativamente más cerca la vista de la puerta del cielo, la muerte llega, y cuando más mayor eres, pues intuyes que está más cerca, y esa vivencia sobre la muerte hay que también tener una orientación para vivirla de un modo adecuado. Es decir, que el mayor necesita evidentemente una pastoral. Y don Álvaro, ¿qué papel juega en todo esto el Vaticano? ¿Qué puede hacer por ellos, por las personas mayores? Pues muchísimo. Lo primero ya lo ha hecho el Papa Francisco. Si bien es verdad que sus antecesores todos han hablado de los mayores, pero ha faltado un poquito más de insistencia, que es lo que ha puesto el Papa Francisco, es decir, poner en marcha una rueda que lleve adelante este acompañamiento a los mayores y este aliento a los mayores para ser agentes de pastoral, para ser parte integrante de la vida de la Iglesia, que lo somos, pero aún más. Entonces, el Vaticano puede hacer muchísimo. Para mí, entendemos en el movimiento Vida Ascendente que este congreso es una ocasión que no podemos desaprovechar, y que vamos a poner toda nuestra fuerza y todo nuestro cariño
para que esta rueda que ha empezado a moverse no se pare. Importantísimo, claro que sí. Don Álvaro Medina del Campo, presidente nacional de Vida Ascendente, gracias por habernos atendido y por contarnos también bueno, pues la experiencia vivida en ese primer congreso sobre la pastoral de los ancianos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es impresionante, Luis Manuel, porque he escuchado hablar a Álvaro y yo, el gran regalo de mi vida, mi fe, me lo han dado mis abuelos. Ciertamente. Y eso es algo que no podemos olvidar y que hoy sigue siendo realidad. Y se ve en la pastoral ordinaria, en la pastoral concreta de nuestras comunidades parroquiales, de los pueblos, de las zonas más sencillas. Son los abuelos los que más se preocupan actualmente también por esa transmisión de la fe. Entonces, en ese sentido tenemos mucho que agradecerle en el pasado y ahora también, en el presente, en la sociedad actual. Y hablaba de soledad. Es la gran enfermedad de este siglo, no solo en las personas mayores, también en muchísimas otras personas, pero a veces lo palpamos más en ellos, ¿no? Ellos nos han acompañado en nuestra vida y creo que toca devolverles, ¿no? Y además disfrutar y vivir y sacar la parte positiva de poder acompañarles en esa, bueno, en esa última etapa de la vida, ¿no? Lo vivimos viendo quizá esas imágenes del Papa Benedicto XVI, ¿no? Que disfrutamos ahora muchísimo de su ancianidad, ¿no? De la dulzura también que transmite, ¿no? Esa debilidad, ¿no? Muchas veces que no debemos de pasar desapercibidos, ¿no? Que debemos... Sí, ciertamente, y ha sido uno de los temas que han aparecido de una forma recurrente, podríamos decirlo así, en este congreso, que unido a la ancianidad se encuentra el drama de la soledad. Y qué importante es ser agradecido a los mayores por todo lo que han hecho por nosotros y que en estos momentos los podamos acompañar. Se hablaba por eso de una pastoral también de mayores, una pastoral con los mayores, fundamental el tema del acompañamiento de las personas mayores para que no vivan esa soledad, ese drama. También, como decía Álvaro, porque se acerca el final de su vida y a veces cuesta encontrar sentido porque ya no hay un proyecto como cuando uno es joven. Y una pastoral para los mayores, un poco también adaptada a ellos y a las circunstancias que viven